Bueno, vamos a continuar con nuestro repaso. Básicamente eso es lo que es. Estamos hablando de las constelaciones, cómo construirlas, cómo calcular las bases, algunos detalles de cálculos de potencia, de señales, etcétera. Vamos a pasar a una de las cosas que es como bastante importante y es las densidades espectrales de potencia de los casos que hemos visto. Nosotros, digamos que, si se quiere, la parte un poco más laboriosa, tanto en señales banda base como en pasabanda, fue el cálculo de la densidad espectral. Fíjense que siempre tuvimos que partir de un modelo matemático para poder llegar a tener para llegar de una manera más o menos rápida a calcular la densidad espectral de potencia de la señal que es de potencia y es aleatoria. Entonces, eso nos permitió llegar a densidades espectrales conocidas para todos estos casos que están acá. Entonces, eh, eso es, digamos, en general lo que tenemos como aprendido y ustedes se pueden imaginar que si yo me pongo a generar otros ejercicios un poco más complicados, difícilmente yo les vaya a pedir que hagan un análisis o una deducción matemática de la DEP. No, nosotros lo que vamos a hacer es partir de lo que conocemos e irle aplicando primero modificaciones dependiendo de si los símbolos cambian de tamaño dentro del tiempo T símbolo. La presencia, por ejemplo, de una sinusoide que está apagada a la mitad del tiempo, etcétera. Eso lo vamos a aprender o lo aprendimos a escalar, por decir de alguna manera. Y también entender que una señal, y eso es lo que vamos a ver de inmediato, que una señal arbitraria de esas locas que yo pongo, uno siempre la puede descomponer en una suma de otras señales. Recuerden lo que hicimos para FSK, que dijimos que FSK era la suma de dos señales OK ubicadas en frecuencias distintas, una en F alta y otra en F baja. Bueno, aquí vamos a hacer algo similar. Imaginemos este ejercicio que es ternario, otra vez, el símbolo 1 es así, imagínense qué horrible. El símbolo 2 es el negativo de él y el símbolo 3 es cero. ¿Ok? Entonces aquí he dibujado, cosa que ustedes tienen que también saber hacer y dibujarla en su mente, siempre aunque yo no se los pida, porque eso les da una idea más clara de cosas generales, como por ejemplo, usted sabe que usted va a tener un tercio de las veces aproximadamente este símbolo, porque eso tampoco es exacto, ¿no? Aproximadamente un tercio este símbolo y aproximadamente un tercio del tiempo va a ser 0 voltios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, usted mira esto que está aquí y dice, ya va, para ver, hay medio pulso, o sea, este pulso, esto es TS medios, y tengo una sinusoide que, por cierto, para ver si tiene un número entero de ciclo, y entonces en este caso, si usted calcula las áreas, se van a ir cancelando y no les va a generar nivel de C. En cambio, este sector sí les va a generar un nivel de C positivo. Sí, sí, profesora, pero fíjese que se me cancela con este. Es correcto. Entonces aquí, por simple observación, yo puedo llegar a la conclusión que el nivel de C es nulo. ¿Ok? Y por lo tanto la potencia de C, que es una de las cosas que pide este ejercicio. Bueno, imagínense que yo, solo para amargarles la vida, le pongo que la probabilidad de este símbolo, en vez de ser un tercio, es un poquito menos. Y ese poquito menos se compensa con que este es más probable. ¿Ok? Por ejemplo, este tiene un medio de probabilidad, este un cuarto y este un cuarto. Entonces, evidentemente, lo que acabo de decir se cayó, porque si bien es cierto que va a seguir cumpliéndose, que las áreas de la sinusoide se van a cancelar, este pulso va a aparecer no la misma cantidad de veces que este. Y eso va a generar un desbalance en en el cálculo del nivel de C y por lo tanto el de la potencia de C. Bueno, esas son cosas que uno a simple vista puede observar. ¿Ok? Eso es bastante difícil de analizar una señal global que sea como esta y por eso procedo a separarla como la suma de señales que tienen un solo símbolo. Por ejemplo, una señal que es así, un tercio del tiempo y el restante 2 tercios es nulo. Este igual, este es así, un tercio del tiempo y el restante 2 tercios es nulo. Y esta es nula siempre.
que representa el símbolo 3. ¿Ok? Usted no se queda ahí todavía, sino que ahora procede a dividir aún más este sector en dos. Y, por ejemplo, puede asegurar que esta señal X1 se puede dividir en dos señales X1A y X1B. Pasaría lo mismo con esta, ¿no? Que la puede dividir en una señal X2A y una X2B. Lo cierto es que estamos como tratando de obtener lo que son los átomos constituyentes de esta transmisión. Y encontramos al final que tenemos pulsos que duran medio símbolo, medio T símbolo, tanto este como este, pero son pulsos. Y si los vemos de manera aislada, por ejemplo, esta señal solita se parece a una señal retorno a cero unipolar. Y esta señal se parece a un OK, pero con mitad de tiempo. En vez de la sinusoide durar T símbolo, dura la mitad del tiempo. ¿Ok? Entonces fíjense que uno empieza a decir, no, no, mira, espérate. Olvídate, olvídate, que en este caso vamos a tener una densidad espectral que tiene una zona de baja frecuencia asociada a un eventual retorno a cero unipolar y una zona de alta frecuencia relacionada con OCA. Listo. Entonces, con eso en mente, nosotros podemos ya proceder a hacer un esbozo de lo que podría ser, ok, estoy nada más del lado positivo, esto es solo del lado positivo, de lo que sería el espectro de una señal OCA. Perfecto. Lo siguiente que tenemos que ver es dónde está centrada o cuál es la frecuencia de portadora para la zona OK. Entonces te devuelves para acá y empiezas a sacar tus cuenticas. Fíjense que aquí caben 1, 2, 3 y 4. En T símbolo medio caben 4 ciclos. Por lo tanto, que en T símbolo completo cabrían 8. Es decir, que la frecuencia de portadora es 8 veces F símbolo. Por eso, esto está centrado en 8 F símbolo. ¿Ok? Muy bien. Igual que esto es la densidad espectral de un retorno a cero unipolar, que sabemos que corta en 2 F símbolo. ¿Ok? Bien. No, pero ya va. No entendí esa parte, tengo que pensar mejor, tengo que estar, digamos, claro de qué pasa con el OK, porque el OK es un OK raro que dura nada más la mitad del tiempo. O sea, al estar la sinusoide prendida solo TS medios, obviamente el ancho de banda va a ser más grande que un OK clásico. ¿Cómo era en un OK clásico? Esto era 8 fs y esto era 8 fs más F símbolo. No, pero aquí no. Aquí es más 2 F símbolo porque estoy recortando a la mitad en tiempo, por lo tanto estoy duplicando en frecuencia. Si esto durara del símbolo cuarto, entonces aquí sería más 4 Fs. ¿Ok? Entonces, fíjense que otras cositas me están apareciendo. Primero, la portadora en 8 Fs y en menos 8 Fs, propias de un OK. Eso va a estar. Pero además, el retorno a ser unipolar generalmente tiene este tipo de cosas. Sin embargo, miren, es decir, estas líneas están en los múltiplos impares de F símbolo. ¿Ok? Y eso pareciera que se va a mantener, pero yo acabo de decirles, se los expliqué de manera general, que el nivel de C de esto, de la suma, o sea, de la secuencia de símbolos S1, S2, S3 va a dar cero. Es decir, que sí va a haber una diferencia porque la delta en el origen no va a estar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes sepan hacer. Es más, realmente para mí lo importante es la ocupación, dónde están los encuadrados y los cortes. No le doy tanta relevancia a la presencia de las portadoras y o afines. A estas deltas no me importa mucho. Me importa, ¿por qué? Porque en las transmisiones importa mucho el ancho de banda. Claro, esto es una locura. Hacer una transmisión que tenga una mezcla de banda base y pasadas de son una locura. Eso solo existe en mis exámenes. O sea, en la práctica nadie hace esa locura. ¿De acuerdo? Pero eso es lo que yo quiero que ustedes sepan hacer. Fíjense, esto lo puse en un examen en octubre, que a pesar de que aquí, digamos, no había llegado la pandemia, pues yo estaba trabajando a distancia ya en ese momento.
Entonces, en este ejercicio teníamos 2 símbolos nada más, era binario, es muy similar al que le acabo de hacer, pero fíjense, escalado a bits. Entonces, fíjense que este símbolo es un simple pulso que dura todo t bit, que es 0.2 segundos. Esta sinusoide, observen que tiene 1 y 2 ciclos completos, o sea que en t bit tiene 4 periodos, por lo tanto, esa portadora tiene una frecuencia de 4 f bits. ¿Ok? Bien, uno va identificando cosas. Observen que t bit vale 0.2, o sea, f bit es el inverso, que es 5. O sea que la portadora está ubicada en 20. ¿Ok? Este gráfico que está aquí, yo lo hice en MATLAB. Yo simulé, así por ejemplo, con un programa como el que yo les ofrecí para el proyecto 1, yo simulé una señal, traté de hacerlo con muchos símbolos, porque en la medida que uno genera más símbolos aleatorios, pues las Ds van a ser más parecidas a las teóricas. ¿Ok? Entonces yo lo hice, lo corrí y me dio este gráfico y lo puse aquí. Pero usted ha podido llegar a este mismo resultado, o por lo menos muy parecido. Sabe que va a tener una zona banda base que está asociada al no retorno a cero. ¿Ok? Fíjense que va a tener un nivel de C, porque aunque este símbolo no genera nivel de C, este sí. ¿Ok? Fíjense que va a tener eh, líneas asociadas a la unipolaridad. Este símbolo está prendido y cuando este existe es como que si tuviéramos una señal pulso cero, haciendo con lo que hicimos aquí, una especie de superposición. Entonces, fíjense que aparecen líneas espectrales asociadas a el caso, es como un caso OK, pero que es unipolar, vamos a llamarlo así, o sea, porque dentro de cada símbolo la mitad del tiempo está apagado. Fíjense bien interesante el ancho de banda, observen. Clásicamente OK no tiene la portadora y eso cortaría en FC, o sea, 20 más F bit. ¿Cuánto vale F bit aquí? 5. Ah, no, pero ya eso no me cuadra. Me está dando 20 más 10. Claro, porque como la sinusoide dura la mitad, el ancho de banda de la modulación se duplica. Entonces, en vez de ser F bit, es 2 F bit, este ancho total. ¿Ok? Entonces, si usted revisa aquí, este sin cuadrado, miren dónde corta. Corta en 5. Efectivamente, para pulsos que duran todo el tiempo, el corte estaría en F símbolo, que en este caso es binario, es F bit. Y efectivamente por eso está cortando en 5 Hz. ¿De acuerdo? Entonces, repito, no se preocupen tanto por las líneas espectrales que salen, producto de parecerse a retornos a cero o no retornos a cero unipolares. Que no se angustien tanto por eso, pero sí este, atiendan a las ubicaciones de los sin cuadrados y los cortes que me darían el ancho de banda global. Por ejemplo, en este caso podríamos hablar de este ancho de banda, ¿no? El ancho de banda siempre se mide para el lado positivo, o sea, podríamos decir que esta señal, su ancho de banda son 30 Hz. ¿Ok? Esa señal que me inventé. Muy bien, aquí justamente con el mismo tema de la DEP, yo partí de teoremas básicos, o sea que si yo le pongo algo como esto y le pido, siendo aleatorio x1 y alfa, y le pido la DEP, usted sabe que eso es facilísimo, es a cuadrado cuarto, tiene que conocer la densidad de esto hacia arriba y hacia abajo. Pero como ustedes se dan cuenta, eso está sembrado de sin cuadrado. Casos más complicados que son M-arios nos obligan a tener como una especie de componente en fase, componente en cuadratura, y simplemente aplicamos el teorema 2 veces. Eso es lo que más o menos vimos formalmente hablando para sacar las DEPs. ¿Ok? Esto se los he repetido y se los voy a volver a repetir, que todas las modulaciones de amplitud, de fase o combinadas tienen exactamente la misma DEP. Es un sin cuadrado centrado en F portadora y ancho de banda 2F símbolos, siempre que los símbolos duren todo T símbolo. ¿Ok? Pero ahí yo les insistí que tuviesen alerta porque si yo les hago caso cuaternario, por ejemplo, QPSK y 16 PSK, y usted pinta la DEP y le da igualita a los dos,
corta, está en F portador y corta en FC más F símbolo. Pero uno dice, ¿pero qué es esto? Pero entonces no hay ninguna reducción del ancho de banda. Pues sí la hay. Usted la pone en relación con F bit y se da cuenta que 2 a la n es igual a m. Entonces, usted para construir un símbolo tiene que esperar que pasen n bit, n mayúscula bit. Si es 16 PSK, usted tiene que agrupar los bits de 4 en 4 para que le generen los símbolos, ¿ok? Los 16 símbolos. Entonces, allí usted se da cuenta porque cuando es cuaternario, 2 a la 2 es 4, entonces aquí iría un 2, y cuando es 16, n es 4, aquí iría un 4, y se observa que efectivamente 16 PSK ocupa menos ancho de banda que un caso cuaternario, o sea, un QPSK. ¿Ok? Otro detalle a recordar es este tipo matemático, ¿no? En donde sabemos que yo no sé calcular la integral del sin cuadrado. Sí, pero no importa, pues nosotros demostramos que si usted tiene una estructura de este tipo, entonces el número A, sin cuadrado de f por ese número y lo integra entre menos infinito e infinito, eso da 1. O sea que usted puede sacar la potencia no solamente en tiempo, sino en frecuencia, usando la D, integrando la D. Aquí volvemos a caer, ¿verdad? En lo que yo les comentaba en la sesión pasada, que es la representación de los cosenos y para poder despejar, por ejemplo, en este ejercicio A y F, yo tendría que ubicar ese símbolo en la constelación y expresarlo en función de U1 y U2. U1 y U2 van a ser coseno de omega 0 t y seno. Entonces usted va a terminar, y estos números van a ser conocidos. Entonces usted va a terminar relacionando la componente coseno en cada caso, igualándola y podrá despejar a IF. Eso ya lo hemos dicho y de hecho lo hemos aplicado. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo cuaternario, de ese también es de un examen, no sé si fue del 2020, no me acuerdo. Y aquí lo tomé solamente para insistirle en lo que le acabo de decir de manera general con un caso específico. Fíjense que aquí hice adrede, le puse en ese examen que U1 era seno, U2 era coseno. La amplitud clásica, fíjense, raíz de 2fs, buenísimo. Entonces, claramente, esto es una modulación de amplitud y fase porque si usted mira, por ejemplo, este símbolo, miren la distancia radial que hay, es distinta a esta, con lo cual tienen amplitud, las sinusoides que corresponden al símbolo 2 y al símbolo 4 son distintas. ¿Ok? Y fíjense que el símbolo 1, uno tiene que ver si realmente tiene otra amplitud o algunas de las que ya conocemos, fíjense. Ese 4 tiene 2 unidades de una base y una unidad de la otra. Y ese 1 tiene una unidad de una base y 2 de la otra. O sea que esta amplitud o distancia radial es igual a esta. Si eso les diera, esta distancia radial les diera 5, eso no significa que ese 4 es 5, no, ¿ok? No, va a estar asociada, va a ser M y va a estar asociado ese sí. Vamos ahora a ver esta cuarta distancia radial y observamos que es igual que esta, porque tiene una componente 1, 1, o sea, una proporción de U sub 2 de tamaño 1 y una proporción de U sub 1 de tamaño 1. O sea que esta distancia radial y esta son iguales. ¿Ok? Entonces, ok, ¿cómo proceder? Bueno, usted me dice, pues yo quiero que usted se concentre en el símbolo S1. Ok, leo. El símbolo S1 es menos U sub 1, menos U sub 1, más 2 U sub 2. ¿Ok? Ah, no, pero ya va, porque es que U sub 1 yo sé que es raíz de 2fs seno, y así lo pongo. Y yo sé que U sub 2 es raíz de 2fs coseno, así lo pongo. Eso por un lado. Por otro lado, en forma general, yo estoy absolutamente segura que ese 1 usted lo puede escribir así, segurísimo. Claro, lo malo es que no sé cuánto valen ahí, ¿ves? Pero ya lo vamos a saber, porque usted despliega esto como coseno A, coseno B, menos seno A, seno B, y le queda así. Simplemente usted tiene que igualar estas dos cosas y de allí va a despejar ahí, ¿ves? Por ejemplo, miren
¿Cuál es la compañía aquí del seno? Menos raíz de 2fs. Miren cuál es la compañía aquí del seno. Menos a seno de b. Bueno, esas dos cosas son iguales, pues. Menos a seno de b es igual a menos raíz de 2fs. Igual hacemos con la coseno. A coseno de b es igual a 2 raíz de 2fs. Y aquí lo tenemos. Entonces, por ejemplo, si dividimos, bueno, estos menos se van, ¿no? Si dividimos esta parte entre esto y esta parte entre esto, me da que tangente de B es 1/2. Metemos en la calculadora y me sale que B es 26.5 grados. ¿Ok? Ya teniendo, evidentemente, el valor de B, podemos obtener el valor de A. Claro, no me han dado Fs, que es la F símbolo, pero no importa, me quedaría la amplitud, que apenas me den F símbolo, de aquí de los datos que están escritos en esta pantalla, yo no puedo conocer cuánto vale F símbolo. De la constelación no se puede obtener ese valor. Entonces no importa, lo dejo en función de F símbolo. Entonces fíjense qué interesante, fíjense. ¿Cuánto me dio la fase? 26.5 grados. Vénganse para acá para que vean. Fíjense que queda A coseno de omega sub ct más 26.5 grados. Y miren dónde está ubicada, en un segundo, comillas, cuadrante. Perdón. Repito, ese 1 está en el segundo, comillas, cuadrante. Eso, en realidad, eso no es el círculo trigonométrico. Entonces, fíjense que usted tiene que verificar que le está dando una componente seno negativa y una componente coseno positiva. Porque si usted le saca el coseno a 26 grados, redondeando, le da positivo. Entonces, lo que acompaña al coseno le va a dar un número positivo. Y como el seno de 26 también es positivo, entonces la componente seno le va a dar negativa. Y eso cuadra con la posición que tiene el símbolo S1. ¿Okay? Usted puede hacer chequeo, porque puede ocurrir por razones trigonométricas. Por ejemplo, cuando uno saca, supongan que le da tangente de B igual a menos 1/2. ¿Okay? Entonces usted mete eso en la calculadora y le va a dar un ángulo en el cuarto cuadrante trigonométrico. ¿Okay? Pero resulta que puede ser que esa tangente le dio menos 1/2, bien porque el numerador es negativo y el denominador positivo, o al revés, y eso los cambia totalmente de cuadrante. Entonces usted tiene que tomarse la molestia de chequear si con esa fase está bien o si tienen que hacer una corrección. Generalmente es moverla de cuadrante al opuesto. ¿Eh? Porque, repito, las calculadoras dan la fase de primero o de cuarto cuadrante trigonométrico. Entonces aquí cierro recordando, reforzando que la constelación no es el círculo trigonométrico. O sea que si yo les pido cuánto vale B, ¿verdad? Para el símbolo S2, usted no va a escribir más pi cuarto, no, no le va a dar eso. Entonces es para que siempre recuerden eso. Y finalmente, por enésima vez, que la distancia radial, que por ejemplo aquí es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, no sería la amplitud A para ese coseno del símbolo S2. Hay que calcularlo usando este tipo de cosas que estamos haciendo aquí. ¿Ok? El sexto punto del repaso tiene que ver con modelar las transmisiones. Nosotros, por ejemplo, aprendimos a escribir una expresión para OK tomando una señal BDT que multiplicaba al coseno. Yo se lo hice en una oportunidad donde, por ejemplo, BDT podría ser una señal unipolar, ¿sí? Que toma valores 1 y 0. Entonces los símbolos son coseno y 0. O supongamos que yo le digo que esto es polar, toma valores más menos 1, eso es una modulación de fase. Entonces, esa fue una forma de modelar relativamente fácil. Pero en general, hay una que es más complicada que vimos, que fue representar, en el caso de los códigos de línea, por ejemplo, una señal arbitraria como la convolución de un tren de delta con áreas aleatorias, convolucionado con un pulso determinístico. Entonces, eso usted lo puede aplicar, por ejemplo, en este ejercicio. Nosotros lo aplicamos en los códigos no retorno a cero polar,
y los pulsos eran pulsos no retorno a cero en Manchester y PDT era un pulso Manchester. ¿Ok? Aquí lo podría hacer también, PDT podría ser un pulso con cualquiera de las dos formas. También les discutía que en la medida, fíjense que usted puede poner aquí un pulsito que tiene esta forma, pero con amplitud punto 2, por ejemplo. Entonces, estos sombreritos que usted le pone a las deltas tienen que ser tales que a su K por punto 2 le dé 3, por ejemplo. Entonces, usted puede escogerlo como usted quiera, a menos que yo les diga que el pulso tiene que ser igual a la base, con lo cual la base tiene su propia amplitud, que es la que le garantiza que tiene energía unitaria. Entonces, eso es otra cosa. Entonces, fíjense, por ejemplo, este ejercicio. Modele una señal OK de 100 vatios y ancho de banda de 10 kHz a través de la convolución de un tren de deltas con la base unitaria. La base unitaria correspondiente a este ejercicio OK. Bueno, todos estamos asumiendo que la frecuencia de portador es múltiplo de f bit, por lo cual yo puedo escribir directamente cómo sería la base, en este caso, de esta señal OK. Ok, eso para arrancar. Entonces, este sería PDT y los están obligando a que tenga esta altura. ¿Ok? Ahora, la señal real OK va a tener una amplitud A y 0. ¿Ok? Oye, ¿cuánto vale A? ¿Cómo puedo sacar el valor de A? Muy fácil. Miren esto. Usted sabe que si esta sinusoide estuviese prendida todo el tiempo, esos 100 vatios provendrían de A cuadrado medio. Pero como está apagada la mitad, usted puede decir que A cuadrado medio es medio, o sea, A cuadrado cuarto es 100, y entonces puede despejar A. ¿Ok? Bien. Segundo, ¿cuánto vale F bits? ¿Ok? Usted tiene que mirar la DEP y darse cuenta que como yo no he hecho aquí ninguna cosa loca, las sinusoides duran todo T bit y el cero también dura todo T bit. Entonces la cosa es así, esto sería F portadora y esto sería F portadora más F bit. Ah, o sea, ojo, que el ancho de banda es 2 F bit. Por lo tanto, 10 kHz es igual a 2 F bit. Entonces, lo podemos obtener. O sea, fíjense cómo va sacando uno los datos del análisis de lo que le van dando. Pero en realidad este ejercicio estaba orientado a la parte del modelo y yo lo que quería es que usted ver si usted sabía calcular las áreas a su K. Entonces uno dice, ya va. El cero no, es irrelevante, ¿no? O sea, a su K vale cero, obviamente. Pero el otro a sub K, usted tiene que tomarse el cuidado de decir que a sub K multiplicado por la amplitud raíz de 2 F bit, que es la amplitud de uso 1, tiene que darle 20. ¿Ok? Y así despeja el valor de A sub K. Obviamente uno de los valores es 0, porque para representar el símbolo 0, A sub K tiene que ser 0. 0 veces uso 1 le da 0. Y el otro es otro valor tal que ese valor por raíz de 2 F bit corresponda con la amplitud que usted ya calculó de los datos que le dio A igual 20. Y así despeja cuál es el valor de ese azúcar, el azúcar que cae dentro del modelo. Entonces fíjense que esto también ustedes lo tienen que saber hacer. Este caso es más parecido al que vimos, sobre todo para ver lo de la fase. Fíjense que igualo una forma de expresar la sinusoide con otra y de ahí despejo los valores de amplitud y fase. Nada nuevo. ¿Ok? Comparaciones entre sistemas. Eso para mí es vital, porque ustedes saben que mi forma de comparar dos sistemas es variada, ¿no? Primero, puedo compararlos en cuanto a potencia de transmisión, ancho de banda y finalmente fortaleza frente al ruido. Entonces, les pongo aquí un ejemplito cualquiera, les pinto dos constelaciones cuaternarias, las comparaciones suelo hacerlas con el mismo orden. No me sirve comparar un PSK con un QPSK porque mm, no es válida la comparación. O sea, yo de partida puedo decir, mira, yo sé que si yo en vez de usar PRK, perdón, uso QPSK, voy a ahorrar ancho de banda, eso me lo sé. Entonces, las competencias se dan más bien en sistemas de orden idéntico.
En este caso, dos sistemas cuaternarios. Entonces, mirando rápidamente, uno se da cuenta que hay varias distancias. Por ejemplo, en este caso tengo 2 y 1 distancias. Aquí las distancias son diferentes. Por ejemplo, aquí, fíjense, esta distancia sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es raíz de 5. Pero fíjense que esta distancia, ¿verdad? Aquí tengo esta distancia que vale 2. Es decir, que simplemente a simple vista, este es malo, porque tiene una distancia muy cortita que es de 1 y este tiene distancias más grandes. ¿Ok? Entonces ya yo me doy cuenta que este tiene una cara de perdedor increíble. ¿Ok? Y esa es la comparación rápida que hago en cuanto a fortaleza frente al ruido. Ok, pero ahora yo entro más en el ejercicio y digo, no, pero ya va, ya va, ya va. Le estoy diciendo perdedor y a lo mejor el tipo está en desventaja. Vamos a ver. Vamos a calcular la energía. Me daría 4, que es la distancia radial al cuadrado, un cuarto, más 0 por un cuarto, más 4 por un cuarto, etcétera. Calculo mi energía promedio y eso lo igualo a la potencia 1, la potencia de transmisión de esta señal por T simple. ¿Ok? Esto lo hago igual y me da una ecuación distinta. Es decir, observen, las energías promedio son distintas. Entonces, aquí en este caso yo le decía, imaginen que me afirman que la velocidad de transmisión es la misma. Es decir, F símbolo 1 y F símbolo 2 son iguales, o lo que es lo mismo, T símbolo también son iguales. Entonces allí yo me di cuenta que el sistema perdedor está gastando menos potencia. Entonces es factible, yo puedo decir, mira, no sé, pero yo tengo la impresión de que él va a seguir siendo perdedor aunque tuviésemos la misma potencia. Bueno, como yo no creo en esas afirmaciones, yo le digo, hágalo. Entonces usted, digamos, tiene que ingeniárselas para generar un nuevo sistema que compita con este. ¿Ok? Eso por un lado. Fíjense, hicimos comparaciones de Deming, hicimos comparaciones ahora de potencia. Pero fíjense que ahora yo voy a irme a otra comparación y es la siguiente. Las relaciones que hay entre los símbolos. En primer lugar, hay un símbolo nulo. Eso ya no es buena idea, porque ya usted va a estar, vamos a decir, desperdiciando un símbolo. Otra cosa que observo es que estos dos símbolos son polares, ¿ok? Pero este con este no, van a ser ortogonales. En cambio aquí, por ejemplo, estos son polares y estos también. En la medida que usted observe más polaridades en la constelación, usted le va a oler a ganador. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que, por ejemplo, los casos cuaternarios, perdón, los casos binarios o K, PRK, apuntan a eso, ¿no? Que usted tiene que ir buscando siempre, en la medida de lo posible, que haya cosas polares. Quiero terminar mostrándole, aquí está, el último elemento que es saber dibujar. De eso ya les hablé. Yo les describo cómo es la transmisión, usted determina cómo son los símbolos y después me hace una muestra de la señal transmitida dibujándome una vez cada símbolo, como se los hice hace rato, porque no me puedo poner cómica en pedirles